Vamos a hablar de trigo. Vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado, que es Mariano Becker, que es genetista del criadero de trigo de ACA, de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Tomás, Sofía, te saludamos por acá. Hola, buen día, ¿cómo están muchachos? Bien, muy bien. Justo muchachos, como Claro, se subió a la canción. se subió. Se subió a la canción. A eso Muy venía, bien, muy exactamente. bien, muy bien. Pero no sos de la KD. No, no, No. No. no, no. Ok, Pero un muy buen compañero de trabajo, sí, al que le mando saludos, Facu perfecto. Rossetti, un Muy abrazo bien. grande. Ahí está, Bien quedó por bien y Facu. todo, quedó bien y todo. Mariano, vamos a hablar de trigo. Estamos re cerquita de que se empiece a sembrar el trigo en Argentina. ¿Qué arranca? ¿Segunda mitad de mayo? Y vamos a ponerle, según en dónde uno esté Sí, ubicado, puede ser a partir del 10 de mayo. A algunos les gusta sembrar un poquito más temprano. ok, Particularmente este año hay mucha ansiedad me por salir imagino. a sembrar ya, Sí, porque las condiciones están, porque hay humedad, así que, está apto pero sí, estamos para ahí, ansiosos. calentando motores con todo. Bien, calentando motores, decías, está todo dado para salir a sembrar, fundamentalmente porque hay agua, ¿cierto? Que no pasaba o que el año pasado el agua llegó sobre el filo de la siembra y entonces al menos no había no estaba esa tranquilidad, no estaba esa especie de garantía y ahora sí. Exactamente. Mirá, nosotros estamos mirando un poquito para atrás y en lo que es zona núcleo, Sí, norte de Santa Fe, perdón, norte de Buenos sí, Aires, Santa Fe, Córdoba, hacía como 4 o 5 años que no se da una situación de acumulación de mira, milímetros como la de este año para esta altura del ciclo, ¿no es cierto? Así que sí, es un año, la verdad que interesante. auspicioso. Ojalá, ojalá que se cumplan las proyecciones que son buenas. Esta semana veía que ustedes desde acá lanzaban nuevas variedades y veo que esta es la época en la que, por supuesto, las marcas y los semilleros lanzan nuevas variedades. Siempre me gusta hacer foco en el tiempo que lleva desarrollar y lanzar una variedad al mercado, porque nosotros la vemos, claro, hay empresas que cada un año, cada dos campañas, como mucho, están lanzando nuevas variedades de trigo. Ahora, tiene todo un laburo atrás que nunca está de más eh, contarle al que no lo conoce. ¿Cuántos años lleva? Mirá, si yo te tengo que decir el proceso estándar, Sí, eso depende cada uno, ¿no es cierto? Pero el proceso estándar son 12 años, wow, 13 años, depende con qué te encuentres, qué es lo que te pasa en el camino, sobre todo porque es un proceso tan largo que tuviste un problema un año y se devora un año, claro. ¿viste? No hay vuelta. Así que vamos a ponerle que por el proceso convencional, lo más corto pueden ser 12 años y Ok. de ahí podés ir acortándolo con algunas tecnologías, con algunas técnicas, haciendo algunas cositas, pero siempre estamos hablando de un trabajo al menos a mediano plazo. O No sea que existe el hace, corto plazo en la obtención de variedades. claro, no, ni hablar. O sea que hace 12 años más o menos que empezaron a desarrollar estas variedades que se lanzan al mercado ahora. ¿Qué tiene una variedad nueva de trigo, pensando en estas últimas que llegan para el arranque de la campaña 25-26? Bueno, eso básicamente es particular de cada variedad, ¿no es cierto? Nosotros desde acá que tratamos de tener un portafolio amplio para que el productor tenga un montón de opciones en cuanto a ciclo, en cuanto a Mm, calidad y en cuanto a perfil sanitario, tratamos de tener todos los huecos digamos, todos los casilleros del portafolio, todas las posibilidades cubiertas. Entonces, no sé, por ejemplo, una de las variedades que lanzamos para semilleros este año, que saca 607, es una variedad del grupo de calidad 1, o sea, es un trigo corrector, de un ciclo intermedio a corto, mm, que no teníamos ninguna en ese nicho. ok. Entonces, bueno, obviamente cada variedad viene a ocupar un lugar, una posición específica, ¿no es cierto? Mariano, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. Decías Tomás, buen que día. tardan 10, 12 años, pero cada menos se sacan nuevos avances. Eh, Entonces te quiero preguntar en qué otras cosas están trabajando para sacar al Bueno, mercado en, no sé, 2035. bien, perfecto. Mirá, esto es un trabajo continuo, o sea, no es que nosotros empezamos a trabajar haciendo un cruzamiento y Mm, solamente hacemos eso hasta que obtenemos una variedad. Todos claro. los años se claro, hacen cruzamientos, entonces todos los años tenés una generación F1 de híbridos, todos los años tenés una F2, de manera que vos trabajando minuciosamente
sistemáticamente tenés la posibilidad de todos los años tener candidatas a transformarse en Claro. variedad. Claro. Y ahora, ¿esto de qué depende? Bueno, de la performance, fundamentalmente de la performance, de que esté digamos, de que las líneas que vos obtuviste estén a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Vos, para que te des una idea, nosotros este año, 2025, estamos proyectando evaluar en un primer ensayo más de 1000 líneas distintas Wow. que todavía no tuvieron ninguna evaluación, ¿no? 1000. Sí, 1000. Son decenas de miles de parcelas de ensayos comparativos, que fundamentalmente medimos rendimiento y verificamos la sanidad, y de esas 1000, yo creo que pueden llegar a transformarse en variedad, 2 o 3, de acá a 4 años. Claro. Muchísimo laburo Entonces, de por bueno, medio. Claro, esos son los 10 años de laburo que después es titánico. Claro, es titánico, sí, Es absolutamente. titánico. ¿Cómo mejoró? Definámosle al que nos está escuchando y por ahí tiene alguna duda, ganancia genética, y háblame de cómo viene avanzando esa ganancia genética en los últimos años, y sobre todo vengo hablando con muchos semilleros que me dicen, bueno, se espera que pueda avanzar más rápido de acá en adelante. ¿Es así? Bueno, ganancia genética. ¿Esto qué significa? ¿Cómo va incrementándose el rendimiento de determinado cultivo Claro. en la medida que va pasando el tiempo con el aporte de la genética, Claro. ¿no? Sacando de lado las mejoras en el manejo del cultivo. Uh-huh. O sea, ¿cuánto más rendimiento te permite generar cada nueva variedad de trigo? Exactamente, Uh-huh. de alguna manera sencilla es eso. Bien. Entonces, mientras vos, vamos a hacer un ejercicio. Si vos tardás 12 años en lanzar una variedad, vas a tener, y esa variedad rinde, Sí. para hacerlo simple, un 6% más que las variedades que están vigentes, vos tenés una ganancia de 0,5% por año. Ahora, si ese resultado, la variedad la lanzaste en la mitad de tiempo, bueno, la ganancia genética es el doble. Claro. ¿Está? Entonces, el tiempo es una parte fundamental de la ecuación. ¿Y por qué los que trabajamos en esto decimos que se puede mejorar la ganancia genética? Bueno, porque están entrando algunas tecnologías novedosas en ese sentido. Okay. Por ejemplo, desde Asociación de Cooperativas Argentinas tenemos un laboratorio biotecnológico en Pergamino, en donde practicamos lo que es la técnica de haploides duplicados, que estas dos variedades que estamos lanzando al mercado son variedades obtenidas mediante esa técnica. ¿Esto qué es lo que nos permite? Acortar todo el proceso de estabilización de las líneas. Es decir, cuando nosotros hacemos un cruzamiento, que obtenemos un trigo que constitutivamente es un híbrido, tenemos que esperar a que eso, por autofecundaciones sucesivas, que son 5 o 6 años, se vuelva a homogenizar en una línea pura. Esa homogenización nosotros la realizamos en un único ciclo, en invernadero, mediante hacer una castración y polinizar con polen de maíz. Sí. Se genera un embrión que tiene la mitad de los genes, y eso se duplica con colchicina. Entonces pasa nuevamente a tener todos sus genes, pero están completamente homogéneos. Entonces obtenemos directamente las líneas puras, que lo único que resta es incrementar esas líneas y empezar a evaluar en ensayos comparativos de rendimiento. Háblame de valor agregado. Sí. No, decime eso que estabas por terminar. No, de esta manera mejoramos la velocidad en la obtención de líneas. Sí. Entonces esas líneas, si performan bien, ya empezamos a usarlas como progenitores, y es una tecnología que se apila sobre sí misma. Claro. De esa manera incrementamos mucho la ganancia genética. Maravilloso. Miren todo el caminito de ciencia que hay que hacer para lanzar una nueva variedad que después vemos en el campo y que después levanta con el productor con mejores rendimientos. Digo, ¿viste cuando se habla de esta cosa de, bueno, producción primaria, no tiene nada detrás, van, siembran, listo? Claro. Todo esto tiene atrás, es zarpado. A mí Y es la valorar parte el costo, que más... después el precio que tiene estos desarrollos, Ni hablar, porque también eso, ni ¿no? hablar, Uno y que dice, se ¿por pueda qué? valorar ese costo de estar investigando todo este tiempo y de hacer todo ese caminito que
que Mariano nos cuenta rapidito, pero que como él dice lleva muchos años. Bueno, Mariano, ojalá que sea una gran campaña de trigo, que funcionen bien las nuevas variedades, las viejas, que los productores incorporen la tecnología y que se siembre mucho, sobre todo para que se coseche mucho también. Gracias por la charla. Exactamente, comparto. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Mariano Becker charlaba con nosotros, que es mejorador de trigo, es genetista del criadero de trigo de ACA.